empate técnico, señores y señoras, es muy importante dejar esto en claro. El flash electoral tiene un margen de error de más menos 3%, por lo tanto, no se puede declarar un ganador en este momento, como tenemos las cosas actualmente. Se trata pues de un empate estadístico y vamos a tener que esperar a ver los resultados de la OMPE para poder determinar efectivamente quién se hace cargo de nuestro gobierno durante los próximos 5 años. Antes de pasar a presentar a nuestros invitados, algunas precisiones muy breves sobre lo que significa la boca de urna que se ha presentado en este flash electoral. Este tipo de encuesta se lleva a cabo a la salida de los locales de votación durante el mismo día de las elecciones y, por el contrario, el conteo rápido de la OMPE, que es lo que vamos a ver más adelante, se realiza en base a las actas reales que la OMPE precisamente va recibiendo. Por lo tanto, este conteo, digamos, tarda más en dar resultados precisos. Y por lo tanto es muy importante tomar en cuenta que el conteo rápido que vayamos viendo el día de hoy de la OMPE, el día de hoy, no se debe tomar al pie de la letra. De hecho, históricamente, la boca de urna, lo que hemos visto en el flash electoral hace un momento, es más preciso que el conteo rápido de la OMPE del mismo día de la elección, porque es más representativo y tiene algunas diferencias. Sin embargo, como decimos, en este flash electoral hay menos de 1% de diferencia entre ambos candidatos, así que no se puede declarar un ganador en este momento. Hay que esperar con mucha paciencia. Se esperaba un resultado así de reñido, así que no queda más que continuar manteniendo la calma en este momento. Y bueno, dicho esto, vamos ya a pasar a conversar un poco sobre lo que ha sido esta elección tan compleja que ha llegado a su fin el día de hoy. Están con nosotros Omar Aguapara, politólogo, los 3 politólogos en realidad, Catherine Segarra y José Incio. Les agradezco muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos. Lo primero que quisiera preguntarles, como decía hace un momento, hemos llegado al final de una elección, decíamos más temprano, quizás la más polarizada de nuestra historia reciente, donde los candidatos se han mantenido en una situación de empate prácticamente buena parte de la campaña electoral, y donde ha habido además muchísima hostilidad y muchísima división entre los peruanos. Y la pregunta con la que yo quisiera empezar esta conversación es cómo queda el país luego de una elección tan polarizada, ¿no? ¿Qué ocurre el día de mañana o cuáles son los efectos o las secuelas que va a tener este complejo proceso electoral en nuestra sociedad y también, por supuesto, en nuestro panorama político? Podemos comenzar con Omar. Adelante, Omar, bienvenido. Gracias, Ariana, por la invitación. Creo que ahora en adelante ya la elección ha mostrado que hay una división, que hay una separación entre los votantes. La polarización también se crea y mucho de lo que vaya a pasar, creo, a partir de mañana va a depender de la propia clase política. Eso lo vimos en el 2016 y lo importante acá va a ser el comportamiento de los actores, cómo ellos reaccionan, si es que realmente se comprometen a defender los resultados de la elección, reconocer al ganador, ser hidalgos en la derrota, y a partir de eso creo que marca mucho la pauta, ¿no? Las divisiones las divisiones, lo separado que estamos como país va a permanecer, tenemos mucho que trabajar con eso, pero qué tanto inflamamos más eso va a depender también de la clase política, creo yo. Gracias, Omar. Catherine, ¿cuál es tu punto de vista? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y un saludo a mis colegas politólogos. Pues yo coincido totalmente con Omar, al sentido de que sí se presenta una clara división en los peruanos, ¿no? Hemos encontrado, o sea, básicamente que el mapa peruano está altamente dividido. Existen zonas puntuales que, por ejemplo, gana Keiko Fujimori y en las que zonas que básicamente arrasa Pedro Castillo, ¿no? Entonces creo que sí es un excelente momento para que comencemos a escucharnos, ¿no? Creo que ese tipo de mensajes que hemos estado escuchando en las últimas elecciones sobre que uno, no sé, pues que un votante no quiere a su país o que el otro no está preocupado, por ejemplo, con la economía, creo que son mensajes que ha dañado bastante a la sociedad que de por sí ya estaba bastante dividida, ¿no? Y en ese sentido es importante que volvamos a convivir y a discutir y a tener en cuenta de que a pesar de que existen opiniones diversas, y especialmente en un país tan diverso como el nuestro, es esencial que nos escuchemos, ¿no? Y sin duda, claro que
o sea, la opinión de la clase política tiene que ser de respeto hacia los resultados y además tomar esta boca de urna con muchas pinzas, ¿no? Como tú bien decías, porque aún no tenemos determinado quién será el ganador o la ganadora. Gracias, Catherine. José, vamos ahora con tu apreciación. ¿Qué país nos deja esta elección? ¿Qué país encontramos mañana? ¿Cuáles son las secuelas? Sí, nada, primero muchísimas gracias Ariana por la invitación, me encantaba estar acá con los colegas comentando un poco esto. Ha sido una elección bastante polarizada, pero bastante agresiva sobre todo, ¿no? El tema de, yo lo que creo es que los candidatos no han medido bien cuál es el efecto a largo plazo de la propia campaña, es decir, no han medido bien que la división finalmente, que quizás por ejemplo, por el lado de Fuerza Popular, la campaña bastante agresiva con respecto al uso de la camiseta, la agresión al otro y llamar comunistas, a todos los que, digamos, estaban con Castillo, el no aceptar hasta cierto punto el otro, pues obviamente te va a generar un peaje muy caro cuando llegues al gobierno, si es que llega al gobierno, porque ya llegas con una división que hasta cierto punto tú has creado, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos deja, digamos, como bien dice Omar, es responsabilidad de nuestras élites finalmente, cómo calman esta polarización, cómo, digamos, nos acercan, pero también estamos aquí en esa situación en la cual han pasado dos candidatos a segunda vuelta que eran los menos preferidos por la propia decisión de nuestras élites políticas en las cuales, digamos, la oferta política ha sido muy pobre, entonces no hay mucho augurio por ahí, ¿no? También nos deja un país bastante desconfiado unos de otros, y aquí yo creo que hay un tema muy importante que es cómo la prensa va a recuperar un poco, digamos, la confianza de la ciudadanía, ¿no? Habíamos visto en la encuesta del IEP que el 70% cree que obviamente la prensa ha estado favoreciendo a la candidata Fujimori sobre todo. Entonces, esas señales son muy difíciles de sanar, esa confianza va a ser muy difícil de recuperar y necesitamos justamente, ahora más que nunca, igual con cualquiera de los dos que gane, una prensa que justamente fiscalice y que sea creíble, ¿no? Hay también un gran, creo yo, una nube de incertidumbre con respecto a la gobernabilidad de lo que se viene, pero sí una campaña que nos ha hecho mucho daño. Creo que nos ha herido, nos ha dado muchas heridas, y las heridas digamos, los que han infringido las heridas han sido nuestros propios dirigentes, nuestros propios representantes, y eso es, digamos, está en sus propias manos tratar de calmar esto, o nosotros como ciudadanía buscar la forma de representar y la forma de canalizar, digamos, y conseguir una mejor representación, ¿no? Así es, y en relación, los tres tienen en común o han coincidido en que va a ser responsabilidad de la propia clase política cómo no sé si se revierten, pero cómo quizás se canaliza de alguna manera la división tan fuerte que ha existido en esta elección, el daño que mencionabas tú, José, durante estos comicios. Y la siguiente pregunta que yo quería hacerles tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Y es, ¿qué rol deben tener ambos candidatos tras conocerse los resultados oficiales, ¿no? Tanto el candidato ganador como el perdedor. ¿Qué debemos esperar de ellos luego de que se conozcan los resultados? De cara, por supuesto, a sanar un poco las heridas que mencionabas tú, José. Podemos comenzar contigo, José, esta vez, para invertir el orden. Claro, yo creo que primero, una vez que salgan los resultados finales, porque recordemos que esta boca de urna, como bien dices, tiene un gran margen de error, nada está dicho, o sea, todavía, digamos, esperemos que salga el conteo de la OMP, pero una vez que salga ese conteo, lo primero que tiene que hacer el candidato que ha perdido es reconocer la derrota y digamos, felicitar, decir que vamos a hacer una oposición pendiente, constante, lo que quieran, pero reconocer la derrota es lo más importante. Yo creo que en el caso que le toque al fujimorismo, digamos, perder en este caso, digamos, esperamos que haya aprendido la lección de lo costoso que puede ser en su capital político justamente actitudes como, digamos, entorpecer o no reconocer la derrota, lo que pasó en 2016, ¿no? En el caso de Castillo también, o sea, salir y reconocer la derrota si fuera necesario. Pero sobre todo el que va ya, digamos, a continuar, o el que va a hacer gobierno, la que va a hacer gobierno, si que realmente quiere empezar a sanar las heridas o ver, digamos, que esto sea gobernable hasta cierto punto, generar un país gobernable hasta cierto punto, primero tienen que entender de qué pico juegan. ¿Cuál es, digamos, su lado más flaco para justamente
en ese lado, reconocer esa limitación y dejar cualquier actitud prepotente que se tenga, reconocer esa limitación y buscar ayuda y buscar otras fuerzas, buscar otros consensos que justamente le permitan generar de nuevo esta relación con la ciudadanía, o sea, acercar un poco a la élite política, a la clase política, a la ciudadanía. Y esperemos que eso pase. Lo peor que puede pasar, creo yo, en un escenario es que el ganador sienta que ha ganado por él, con una mayoría aplastante, o se sienta súper, digamos, triunfante, no recordando que ha pasado las primeras vueltas con un porcentaje mínimo, que ha sido una elección muy peleada, etcétera, y no reconociendo las necesidades del otro. Entonces, es ahí que yo creo que entraríamos en una espiral de ingobernabilidad y conflictos muy altos, ¿no? Catherine, ¿cuál es tu lectura sobre cuál debe ser el rol de ambos candidatos, quien gane, quien pierda, luego de conocerse los resultados finales? Sí, coincido totalmente con Incio al señalar de que, o sea, quien gane y quien pierda, ambos tienen que aceptar los resultados, ¿no? Porque incluso hemos escuchado en las últimas semanas, en especial en esta última semana, algunas voces de fraude. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que ambos den ese señalamiento de que van a aceptar los resultados, ¿no? Y en general esta elección se ha llevado de una manera bastante buena, ¿no? Luego, creo que el perdedor y las fuerzas políticas que acompañarían al perdedor o la perdedora tendrían que tener una oposición responsable, ¿no? Creo que es importante que tengamos en cuenta que no volvamos a utilizar las medidas de control político extremas, como pues la vacancia presidencial, y del lado del Ejecutivo la disolución del Congreso como medida común, medida de control político común, ¿no? Porque estas, como dije, son extremas. En ese sentido, es importante que se tenga gobernabilidad en estos últimos 5 años porque nos ha costado bastante más desprestigio a la clase política. Por último, hay que tener en cuenta la legitimidad que puede tener el o la nueva presidente, ¿no? Los resultados son muy pegados y en ese sentido es importante que se dé un mensaje de reconciliación o la búsqueda en todo caso de esta reconciliación, teniendo en cuenta de que si el país se encuentra tan dividido, al menos en intención de voto y además con propuestas que son claramente diferenciadas, es importante que se tomen medidas que respondan a diferentes demandas, ¿no? Es decir, la persona que gane o que pierda tiene que tener en cuenta medidas que no necesariamente haya propuesto en su plan de gobierno, ¿no? Creo que es importante eso, llegar también a consensos, no solamente con la clase política, sino con la sociedad. Gracias, Katy. Omar, vamos contigo por último. Poco para añadir de lo que ya dijeron Katy y José Luis. En el corto plazo, prudencia para esperar los resultados, porque como están las cosas, esto va a demorar, no creo que sepamos esta noche, ¿no? Sabemos por lo que dijo Alfredo Torres de que o tú misma mencionaste, esto tiene más representatividad que lo que va a salir a las 11, entonces probablemente va a demorar un poco, y además con los votos en el extranjero, etcétera, en realmente definir un ganador, ¿no? Y tratar de evitar a toda costa el escenario del 2016, donde tuvimos un final de fotografía igual, donde se perdió, donde un candidato ganó por 40.000 votos, y no llevó a nada bueno. Un poco arrancó este ciclo de inestabilidad que venimos viviendo. Y lo otro importante después, una vez que tengamos a un ganador claro, es que ese no sea, que el perdedor no emita simplemente un reconocimiento fáctico, un poco diciendo perdí y en realidad no aceptando de verdad el resultado y buscando la pelea en el Congreso, en un escenario o en las calles, en el otro, ¿no? Que es una posibilidad. Si vemos un poco cómo ha sido la distribución del voto, es probable que dependiendo de quién gane, la lucha creo va a estar o en el Parlamento o también en las calles, ¿no? Y en ese sentido, los dos, creo, por lo que hemos visto, van a tener una luna de miel bien cortita, va a haber poca expectativa, va a haber poca paciencia, no solo por los márgenes de victoria que puedan tener, sino también por la coyuntura, ¿no? La gente va a estar diciendo, bueno, estamos empezando un nuevo ciclo, queremos resultados rápidos. No creo que haya mucha paciencia con quien gane, sea quien sea quien gane finalmente la elección. Correcto. Bueno, ahora hilando también en lo último que comentaban, ¿no? Va a haber
poca paciencia, como dice Omar. Vamos a estar vigilantes. En todo caso, va a haber prácticamente la mitad de la población descontenta con quien asuma las riendas del país. Y en ese sentido, quien resulte electo va a tener una gran responsabilidad. Ya Catherine hace un rato hablaba, ¿no?, de tener que escuchar a quienes preferían una propuesta distinta. ¿Qué retos va a tener el próximo presidente o presidenta o qué deberes va a tener de cara a aquellos peruanos que no eligieron su opción política, que va a ser la mitad del país? Porque no es que vamos digamos, no es que va a tener representatividad, como bien decían ustedes, sino que va a ser fueron escogidos con menos del 20% en primera vuelta y luego en la segunda vuelta la mitad del país votó en contra de la candidatura de quien salga electo. Entonces, ¿qué retos o qué deberes va a tener el próximo presidente o presidenta de cara a aquellos peruanos que no eligieron su opción? Omar, podemos comenzar contigo esta vez. Ahí creo que lo esencial, y ahí haciendo referencia a lo que decía José Luis sobre no pensar que esta es un mandato, ninguno tiene un mandato. Si estuviésemos en un sistema parlamentario, por ejemplo, hubiesen tenido que construir una coalición bastante amplia para poder ser elegidos primer ministro o lo que sea. Pero un sistema presidencialista están recibiendo una mayoría artificial que le está dando la impresión de que puede ser un mandato, pero lamentablemente no tienen un mandato claro para hacer lo que quisieran. Ni el lado de Pedro Castillo con un programa maximalista, del lado de la izquierda, ni Keiko Fujimori de repente ganando y manteniendo mucho la continuidad cuando hay una clara demanda por cambio. Entonces ahí lo que va a hacer es, los dos van a tener que buscar algún tipo de coalición para poder sobrevivir en términos de gobernabilidad, ya sea en las calles o ya sea en el Parlamento, ¿no? Va a ser muy importante tener cierta apertura hacia el compromiso, a reconocer que no van a poder implementar todo lo que quisieran, porque no tienen la capacidad para llevarlo a cabo. Ninguno tiene mayoría en el Congreso. Están en una posición de debilidad. Creo que más, si gana Pedro Castillo en el Congreso, más débil aún que Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene un poco más de gobernabilidad institucional o por lo menos parlamentaria, pero va a tener, pues, estamos viendo que en Puno 87% de la gente votó por Pedro Castillo, en Huancavelica 88%, en Ayacucho 84%, en Cusco 85%. Hay un claro mensaje ahí, ¿no? Y no puedes tampoco gobernar sin tomar eso en cuenta. El problema y el gran reto que enfrentaría Keiko Fujimori en caso de ser ella la ganadora es como qué canales encuentras para eso, ¿no? Ese es un malestar que se traduce normalmente o en elecciones o a través de conflictos sociales como hemos pasado en los últimos 20 años, pero no ha encontrado un espacio, un canal por vías institucionales para canalizarlo, para articularlo hacia el sistema político, y creo que ese sería un gran primer reto. Catherine, ¿qué nos debe el próximo presidente o presidenta a los peruanos que no escogimos esa opción, sin saber aún quién va a ser la persona que asuma la presidencia, con lo reñida que está la cosa? Sí, creo que, bueno, en primer lugar me parece que sí sería muy importante que se continúe con, por ejemplo, la lucha contra la pandemia, la vacunación, temas de economía. Sin duda esos son temas que me parecen principalmente preocupantes por la mayoría de la ciudadanía. Entonces creo que es importante continuar con ese tipo de políticas que se han generado, ¿no? Especialmente con el tema de la pandemia. Y luego, claro, ahora hay un claro problema de legitimidad quien gane, ¿no? Sin duda. Creo que especialmente teniendo en cuenta que el antifujimorismo tuvo una fuerza muy grande en esas últimas 2 elecciones. Entonces, si es que gana Keiko, me parecería muy importante buscar reconciliar a aquellos que se han visto, o sea, cuyos derechos se han visto vulnerados en los gobiernos de su padre, y además aquellos que desconfían en ella, ¿no? Recordemos además que Keiko Fujimori es una de las políticas con menor confianza en el Perú, ¿no? Entonces sí me parecería una excelente oportunidad para que ella pudiera, pues, volver a reconciliarse con los ciudadanos y buscar además medidas que busquen ayudar o mejorar la vida de todos los peruanos, ¿no? Ahora, Omar dijo cifras muy interesantes sobre algunos distritos electorales que apoyan
altísimamente a Pedro Castillo. Y en ese sentido creo que sería importante, si, vuelvo a decir, si Keiko fuera presidenta, que busque resolver ese tipo de problemáticas de por qué algunas zonas claramente no votan por ella, ¿no? Y esos cambios que estos reclaman. Del lado de Castillo creo que sería también muy importante el hecho de cómo va a ser su gobernabilidad, ¿no? En ese sentido también coincidía con Omar en el sentido de que Keiko Fujimori pareciese que tuviera mayor posibilidad de gobernar de una manera más o menos complicada que Castillo. Entonces, si Castillo, si fuera presidente, también sería importante tener algún tipo de claridad, porque además creo que él ha tenido como característica de esta campaña ser un poco inconsecuente respecto a lo que se señalaba, ¿no? Había muchas contradicciones al momento de plantear sus propuestas, ¿no? En ese sentido, creo que sería importante dar predictibilidad y bajar los miedos que muchos ciudadanos tienen respecto a su gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los retos que tienen ambos, si fueran o no presidentes, o sea, que si fueran presidentes, son distintos, ¿no? Pero sin duda, creo que el reto más importante es recuperar la legitimidad y unión de los peruanos, ¿no? Que se ha visto tan resquebrajada en estas elecciones. Correcto. José, para terminar contigo, ¿qué le debe la próxima presidenta al resto del Perú? Adelante. Sí, solo para complementar lo que ellos han dicho, ¿cómo materializo eso? Yo creo que una de las primeras señales que vamos a encontrar del ganador o ganadora es cuál va a ser su primer gabinete ministerial, ¿no? Creo que ahí vamos a poder plasmar un poco si es que, imaginando que ganó Keiko Fujimori y pone a un primer ministro, digamos, muy conservador o de muy mano dura o que va a ser muy represor o que, digamos, es por ese estilo, pues creo que se van a venir 5 años muy duros para la movilización ciudadana, las organizaciones civiles, digamos, el tema de derechos humanos, o sea, va a ser de terror. En el caso de Castillo, si es que el primer ministro no es alguien que sepa jugar o tender puentes con el Congreso, con los gremios empresariales, digamos, con esos sectores que van a ser su oposición, pues se vienen 5 años de bastante, digamos, conflicto y digamos, tensión entre ambos poderes del Estado, ¿no? Yo creo que, por eso digo que en tanto tengan la madurez suficiente como para reconocer cuáles son sus debilidades y en dónde necesitan ayuda, en dónde necesitan saber qué es digamos, cuáles son las figuras que necesitan para darles esos puentes, yo creo que habría una oportunidad para que justamente se dé lo que los colegas mencionan, ¿no? Esta suerte de mensajes de unidad. Pero lo que pasa también es que hay que reconocer que la campaña ha sido muy dura, ha sido muy, digamos, o sea, es como que durante toda la campaña has pegado, y luego vas a tener que llamar al que los has estado insultando, al que los has estado pegando para que te ayude. Eso va a ser bastante complicado, ¿no? Y es por eso que campañas tan polarizadas como esta suelen tener ese costo alto, ¿no? Entonces, yo creo que Omar y Catherine han hecho un buen diagnóstico, ¿no? En el tema de Castillo, su problema más duro va a ser con lo organizado, las estructuras formales, por decirlo así, digamos, el Congreso, los gremios empresariales, la prensa, etcétera, tienen que ahí tener un montón de puentes. En el caso de Keiko, va a ser digamos, una lucha constante con las regiones, con los temas de los proyectos mineros, los conflictos ambientales. En Lima mismo el antifujimorismo es súper fuerte. O sea, va a estar muy pendiente. Son dos flancos distintos, pero son flancos muy, muy importantes que cualquiera que gane, si es que, digamos, entra con la prepotencia de, yo voy a hacer mi plan, a mí me eligieron, como dice Omar, a mí me dieron un mandato, entra con esa idea, pues se nos vienen 5 años muy duros por delante, ¿no? Perfecto. Ahora, si bien es cierto, la clase política, digamos, o los mismos candidatos, las mismas campañas, han sido culpables de esta hostilidad, de esta polarización, en gran medida lo cierto es que la sociedad en su conjunto ha sido partícipe de estas trincheras que se han creado. Hemos visto muchísima agresividad de ambos lados, mucha división, y la gran pregunta que yo quería hacerles para poder terminar este análisis es ¿qué lección nos deja este proceso electoral a los peruanos como ciudadanos, ¿no? Y qué podemos aprender, digamos, luego de un proceso tan accidentado como el que hemos tenido? Catherine, comenzamos contigo.
Creo que la lección más importante que yo he aprendido en estas elecciones, o sea, incluso de manera personal y al ver a familia y amigos que han estado tan polarizados, es tener en cuenta que la voz del otro es válida, ¿no? Es decir, no es importante que nosotros no cancelemos o insultemos o juzguemos a las personas que votan de manera diferente, porque además que genera como, no solamente un resentimiento porque a veces te hieren al momento de decirte ese tipo de cuestiones, sino también porque comienzas a crear y aumentar la división, ¿no? Como unos son los buenos, otros son los malos, unos quieren al país, el otros no, unos son X y el otros son Y. Entonces eso es muy malo, ¿no? Y realmente yo creo que sí ha habido un importante papel de la prensa al momento de señalar o de presentar ese tipo de mensajes, ¿no? No solamente de la prensa, pero también de organizaciones empresariales o sociedad civil organizada que ha llenado Lima, por ejemplo, y otro tipo de regiones con carteles de asusando al miedo, pues, señalando de que la persona que vota de una determinada manera no quiere el país. Entonces creo que ese tipo de campañas que no solamente que se han generado en la sociedad, sino también que han sido aumentadas por pues, el poder económico, o bueno, entonces, en todo caso las personas que han financiado ese tipo de mensajes, ha sido bastante negativa. Entonces, como repito, creo que una lección importante es entender en cuenta de que en la democracia nosotros pensamos diferente y que es válido la posición que tomemos, siempre y cuando claramente respetemos los derechos humanos. Y además es importante escucharnos, ¿no? Y buscar dar la voz a todos por igual, ¿no? No solamente a uno u otro, a una u otra idea o referente político, ¿no? Es importante que nos escuchemos y busquemos presentar algún tipo de lazos en la sociedad, porque recordemos, no vamos a llegar al bicentenario totalmente divididos, o sea, sería bastante negativo, y gane quien gane, pues vamos a tener una sociedad civil y una sociedad bastante polarizada, como habían dicho mis colegas, ¿no? Bastante desconfiada, no solamente de quien gane, sino de la clase política, y sabemos bien de que eso es negativo siempre para la democracia. Gracias, Catherine. Omar, ¿cuál es tu reflexión? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta elección tan hostil y tan complicada? Quisiera pensar que un poco también mucho se debe a la coyuntura que hemos vivido. Es una elección bastante difícil, con 180.000 muertos a cuestas, una crisis económica vista en pocas generaciones. Quisiera pensar que ese nivel de polarización y de agresividad al que hemos llegado está un poco explicado por eso, ¿no? Hay heridas que no hemos cerrado, obviamente, como, como el uso del término terrorista, comunista, de cómo se ha mucho manejado ese lado, por ejemplo, el mismo hecho de que estemos con la hija de un, que pues no hay un tema de familiaridad, pero es un legado de los 90. Ha sido una campaña un poco anacrónica en ese sentido, de fuerzas que han estado presentes en nuestra historia republicana y nos han marcado, pero un poco en el pasado, ¿no? Ha sido bastante accidentado, pero como te digo, espero que sea un tema coyuntural, en que la coyuntura ha permitido que afloren muchos de estos miedos, de estas reacciones más guturales, y apelar también un poco a la responsabilidad de la élite, de la clase política. Tú mencionabas hoy en un artículo sobre el rol de la prensa. Todo eso es importante para lo que pueda venir a futuro, ¿no? Para lo que podemos construir de acá en adelante. No soy súper optimista, pero creo que podemos superar, creo que las cosas que nos dividen no son tan profundas, no es un país tan dividido como puede ser otros países. No hay una lucha de nacionalidades, no hay, creo que, rivalidades basadas en factores de sangre o que sí pueden dividir a otros países. Creo que lo nuestro es un poco más coyuntural, superable, y creo que eso tiene que estar presente para quien empieza a gobernar a partir del 28 de julio, ¿no? Gracias, Omar. O sea, terminamos contigo, con tu reflexión. ¿Qué lecciones nos deja esta accidentada elección para ti? Adelante. Sí, sí. Bueno, empiezo, yo creo que, a ver,
iniciando con tu presentación del tema, yo no estaría tan de acuerdo, o sea, con el tema que está en la sociedad. O sea, la sociedad tiene un montón de divisiones y clivajes y se pueden activar o no durante campaña, pero es responsabilidad de la clase política y de la élite hacer el uso de estos clivajes para justamente una apropiación política de ellos, ¿no? Yo creo que aquí nuestras élites han sido las más irresponsables, no solo las políticas, las económicas también. O sea, no se pueden jactar de ser élites democráticas cuando tu campaña la basas en torno al miedo. Un empresario no puede pensar que está siendo democrático forzando a sus obreros a que escuchen toda una perorata sobre por qué candidato votar o por qué candidata votar. O sea, nuestras élites en realidad han sido las grandes responsables de esto, y es algo que debe estar súper claro ahí. Yo creo que también, no estoy tan de acuerdo como Omar de que el contexto, o sea, esto sea el producto, que esto sea productos del contexto. Yo creo que lo hemos visto en elecciones pasadas. Desde el 2006 hacia adelante vemos una división territorial muy fuerte en primera vuelta, sobre todo entre la gente que simplemente está buscando una opción diferente, alguien que vote contra el sistema, alguien que representa algo nuevo, una cara que no sea la misma de siempre, y tienes que, elección tras elección, el mapa es casi el mismo. Entonces, yo creo que es algo que, digamos, son, como bien él dice, son cosas que no hemos curado y que seguimos, digamos, seguimos arrastrando, pero también hay que reconocer cuáles son. Yo creo que, por ejemplo, y lo que se ha sacado en esta elección, ha aflorado eso, es que el racismo que existe en nuestra propia sociedad, digamos, se ha exponenciado, se ha, digamos, asusado justamente por el uso de nuestra propia clase política de ese racismo para empezar a jalar, digamos, crear miedo, etcétera, ¿no? Vemos el mapa, todos votan diferente a Lima, y incluso dentro de Lima ves que San Juan de Lurigancho vota diferente a Miraflores, San Isidro. Entonces, acá hay un tema, digamos, de repensar justamente cómo se están dando todas las relaciones entre la sociedad y la clase política, la sociedad y la clase empresarial, etcétera, y que yo creo que necesita justamente repensarse y necesita analizarse para poder evitar más adelante lo que yo creo que podría pasar y que sería muy malo. Y aquí es mi lado pesimista, es que si vemos elección tras elección, cada vez nos gustan menos nuestras opciones. Cada vez la democracia nos parece más la mayoría le parece más un tema de tenemos que elegir entre el cáncer y el SIDA. En un momento se dijo, tenemos que elegir entre todas muy malas opciones. Entonces, si el sistema político no empieza a dar esas opciones, a canalizar estas demandas, a resolver estos problemas sociales profundos, pues obviamente vamos a tener que el sistema va a dejar de representar, de canalizar, y la gente va a empezar a buscar opciones fuera del sistema. Y eso es algo que la élite misma tiene que reconocer. Si quiere justamente preservar esto, necesitamos reconocer qué es lo que sí tiene que mejorar y hacia adelante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí el lado pesimista igual me gana que Omar, pero esperemos que la clase política que ha ganado, o digamos, esta clase que está formando, pues se despabile y entienda que necesita tender esos puentes, si no, las consecuencias pueden ser mucho peores de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias a los tres, muy valiosos sus aportes. Y nada, recordar al público que nos observa desde sus casas, por supuesto, que ya hemos tenido pues el resultado boca de urna, pero este es aún muy reñido, está dentro del empate técnico, es un empate estadístico, hay una diferencia de menos de 1% entre ambos candidatos y por lo tanto no puede proclamarse ganador alguno en estos momentos. Llamamos a la prudencia, a la calma. Sabemos que es bastante molesto tener que esperar porque toda la campaña, incluso en la primera vuelta, ha sido igual de reñida y la incertidumbre a todos nos afecta del mismo modo, pero tenemos que tener un poco de prudencia y que esperar los resultados de la OMPE. Todavía está lejos de conocerse la verdad y llamamos a la tranquilidad, a la calma y por supuesto que puedan seguir conectados también a todas nuestras plataformas para que puedan tener la información más actualizada sobre este proceso electoral que ha llegado a su fin el día de hoy. Les agradezco muchísimo a los tres politólogos que nos han acompañado hoy. Ellos son Omar Aguapara, Catherine Segarra y José Incio. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañan. Gracias a todos.